Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Permaneciendo en este espacio geográfico de esta isla, pero también presente en nuestra América y en el mundo de hoy. Tenemos el caso de estados con sus gobernantes, con sus estadistas, con sus fuerzas militares, con sus corporaciones, que son superestados genocidas. Que han desatado una cadena de guerra, especialmente Estados Unidos de Norteamérica, con el acompañamiento de Israel y de las potencias aliadas de la OTAN, con la OTAN como brazo armado. Y podemos citar, hemos hablado mucho de eso, la guerra en Europa contra la Yugoslavia, que desintegró a Yugoslavia, el genocidio en Kosovo, donde participó intensamente la OTAN. Bueno, y de aquí mandaron policía para allá. Creo que se trató de Leonel Fernández. Y luego Hipólito mandó a lo de Irak. Pero antes de entrar en lo de Irak, precedido de eso, se declara la llamada guerra antiterrorista, guerra global infinita, durante el gobierno de Bush hijo, iniciándose este siglo. Y ahí ustedes tienen una cadena de capítulos de guerra y de genocidio, de verdaderos holocaustos. En Irak, incluso contra la acumulación cultural de ese país, ¿no? Millones de muertos. Afganistán, Libia, la manera como asesinaron a los dirigentes de ese país, entre ellos a Gaddafi, Siria, Yemen, y ahora el super genocidio de palestinos en Gaza, Cisjordania, Líbano, las amenazas y los bombardeos a Irán, pero ni hablar las guerras de baja intensidad, guerra de cuarta y quinta generación contra Cuba, contra Nicaragua, contra Venezuela, los bloqueos, la cantidad de sufrimiento que ha provocado todo eso y de precariedades. Y si nos vamos un poco más atrás, la dictadura del Cono Sur con sus desaparecidos. Entonces, el Estado norteamericano, que es el jefe de todo eso, con su Pentágono, con su CIA, con su FBI, con esa cadena de crímenes horrendo, Estado terrorista, y con la compañía de Israel, sustentado por ellos, con la ayuda norteamericana, decenas de miles, millones de muertes, niños, mujeres, ancianos, bombardeos a hospitales, tienen el tupé de presentarse como luchadores contra el terrorismo y ahora con el mote de narcoterrorismo. Y especialmente lo hacen contra lo que podría llamarse la delincuencia común, con un énfasis en la delincuencia que se anida en los barrios pobres, que es un problema social de mucha profundidad. Es decir, es una manera de sobrevivir en medio de las precariedades y de la permanente, el permanente vivir al borde de la muerte, ¿no?
de las enfermedades, de la contaminación, de la precariedad, del hambre, ¿no? Y entonces declaran una guerra contra el narcoterrorismo y la llevan a acabar a bombardear lanchas que no pueden probar siquiera que había droga en ella, la destruyen absolutamente. La mayoría de pescadores en el Caribe, que tienen 800 bases militares en el mundo, que tienen un despliegue, una ocupación del mar Caribe, de la cuenca del Caribe, con tropas sentadas en Puerto Rico, pero además en los portaaviones, en los buques de guerra, mucho más de 10,000 soldados, para supuestamente combatir el narcotráfico. Le pusieron al narcotráfico, el cual ellos lo manejan, y ellos sacan los mayores beneficios. Wall Street, el sistema financiero de los Estados Unidos y de Europa, con todo el tema del lavado de dinero, eso está probado. Los cárteles que reciben la droga en los Estados Unidos nunca son tocados. Manejan la oferta y la demanda. Y entonces le ponen el mote de narcoterrorista para hacer la guerra. Pero es también es disfrazar la guerra contra la autodeterminación, contra la soberanía de los pueblos, contra los derechos de los pueblos. Disfrazarla de guerra contra el narcoterrorismo. Un narcotráfico que ellos alimentan y un terrorismo que ellos practican como el que más. Entonces, claro, se da inmediatamente todo el contagio. Yo traigo este tema fundamentalmente por lo que pasó ahora recientemente, hace pocas horas podemos decir, en Brasil. En el Brasil que está presidido por Lula. Hay que ver qué persigue todo eso. Todavía no he visto la reacción de Lula ni de... Pero es una guerra contra el narcoterrorismo en la favela, contra lo que ellos dicen una banda peligrosísima. Hay muchísimas bandas en la favela, como lo hay aquí en los barrios. Pero aquí hay más que eso también. Aquí están cárteles organizados, el cártel de Cibao vinculado al cártel de Sinaloa. Pero, oigan, ¿a quiénes matan? Más de 120 muertos en Brasil, en horas. Matan a los narcos pobres de los barrios y a los que no son narcos también los matan. Como hacían en Colombia o como hacen en Colombia contra guerrilleros y no guerrilleros. Con el mote de narcoterrorista. Y eso se puede tornar en una epidemia. Y sobre todo en el caso de los regímenes neofascistas que están presentes y apoyados por los Estados Unidos. Entonces hay que desmontar esta falacia, a la cual le hacen el juego profundo los grandes medios de comunicación. Aunque esto de Brasil está provocando una reacción, porque es algo realmente horripilante. Es algo realmente horripilante. Si es por esa vía que piensa de que erradicar el narcoterrorismo, tendrían que matar a los barrios enteros. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero es algo horroroso lo que está aconteciendo. Y todo esto revela esa decadencia, esa descomposición, con un alto grado de criminalidad, con altísimo grado de violencia, de gangsterismo de Estado, del poder imperial de los Estados Unidos y las fuerzas que se arrastran frente a ella. Y terminamos, naturalmente, saludando, que olvidaba hacerlo en el segmento que hablé sobre Cuba, que también es un motivo de alegría, y cerremos con esto, que de nuevo
en la Asamblea de Naciones Unidas, Cuba logró 165 votos en este periodo de alta confrontación. Solo 6 votos en contra búsquenlo. Estados Unidos, Israel y regímenes neofascistas. Felicidades a Cuba. Claro, como las Naciones Unidas están pintadas ahí en la pared, eso no se traduce en el fin del bloqueo, pero es un paso más en el desarrollo de la conciencia contra él y que fortalece la lucha de los pueblos para acabar con esa ignominia. Y con esto nos despedimos por hoy. Hasta mañana, que estará con ustedes, con temas ambientales de mucha actualidad, Luis Carvajal. Luis Carvajal, ambientalista, científico, va a tratar, como todos los viernes, los temas ambientales ecológicos. Pura ecología política. Nos despedimos con un abrazo. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco.